Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca del machismo que hay en Qatar, así que quédate conmigo. ¿Tú sabías que una mujer es la directora ejecutiva que se encarga de toda la infraestructura y la organización del Mundial de Qatar 2022? Su nombre es Fatma Ali y esto es muy difícil que pase en un país musulmán porque los países musulmanes son altamente machistas. Entonces Fatma Ali cuenta cómo es que le costó mucho trabajo llegar hasta donde está y esto es un símbolo de inclusión según ellos en Qatar, pero muchos difieren de eso. Fatma Ali insiste en que ya se está regulando esta inclusión de la mujer en los países musulmanes, pero muchos difieren porque, como saben, es muy alto el machismo que hay y la verdad es que a las mujeres las tratan muy feo. Entonces todo mundo dice que simplemente esto es como una pantalla que hacen los altos mandos de Qatar, en los cuales la pusieron y le pagan una cantidad grandísima de dinero como para que finja que se le está tratando bien a las mujeres por todas las críticas que tienen a nivel mundial en Qatar los hombres de ser muy machistas. ¿Tú qué opinas? De hecho, las mujeres no tienen ni voz ni voto en Qatar. Por eso es que para el Mundial de 2022 muchas mujeres ni siquiera quieren ir. Es un mundial en el cual específicamente los hombres están tratando de ir solos sin llevar a sus esposas o sus novias. ¿Por qué? Porque tienen miedo que les vaya a pasar algo en un país musulmán a sus parejas. En Qatar, la mayor parte de la población practica el Islam, pero se define como una nación abierta, cosa que nadie entiende porque ellos se definen como una nación abierta, siendo que son altamente conservadores con el Islam. Las mujeres no tienen derecho a tomar decisiones en Qatar, ni en su propio cuerpo, ni en su vida, ni en la de sus hijos, porque según Human Rights Watch, que es como una organización que se dedica a investigar acerca de los derechos humanos, el sistema de Qatar es tan discriminatorio que muchas mujeres ni siquiera pueden alzar la voz y no tienen nadie con quien quejarse. Y los líderes de Qatar se niegan que esto es verdad. Ellos, si tú te metes a internet a googlear, ellos afirman que son un país totalmente inclusivo con las mujeres. De hecho, las mujeres en Qatar tienen que pedir permiso con sus tutores para poder casarse, para estudiar en el extranjero con becas de gobierno, para acceder a los empleos gubernamentales, para viajar al extranjero inclusive hasta cierta edad y recibir formación educativa en cuanto a lo que se refiere de la reproducción. Esto nos hace notar cómo es que a la mujer se le degrada de una forma impresionante en Qatar. Las mujeres en Qatar son tan discriminadas que inclusive no importa que sean divorciadas y que tengan la custodia legal de sus hijos. En Qatar las leyes pasan por encima de cualquier abogado en cuanto al machismo se refiere. De hecho, las mujeres tienen que a fuerzas ceder a lo que el tutor masculino de los hijos quiera. De hecho, es tanta la discriminación entre los países árabes que hace muy poco tiempo iba a jugar Irán contra el Líbano. Y este era un partido muy importante para la clasificatoria del mundial. Sin embargo, las autoridades no dejaron entrar a las mujeres. El partido fue exclusivo de hombres porque ellos dicen que el fútbol es de hombres y que no podían entrar ni una sola mujer al estadio. De hecho, los opositores y las ONGs se prendieron y fueron con la FIFA a decirles que por favor no permitieran que Irán jugara en el mundial por este tipo de acciones que hace contra las mujeres, que es un país sumamente machista y que no se merece el participar en una Copa del Mundo con este grado de discriminación hacia las mujeres. La mayoría de las personas creen que hechos como estos son indignantes para las mujeres y que las degradan totalmente. Alrededor de 2000 mujeres iraníes querían asistir al partido del Líbano contra Irán y se les negó el acceso, ni siquiera les regresaron su dinero. Básicamente les robaron a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces ese partido fue exclusivo de hombres y pues hay muchas personas que siguen enojadas por ese partido. Inclusive los opositores iraníes que ya están en el exilio reclaman que en ese partido del Líbano contra Irán a las mujeres se les aventó gas lacrimógeno para que se dejaran de quejar que no se les había dejado entrar al partido. Durante 40 años Irán no permitió el acceso de las mujeres a sus estadios, hasta que en el 2019, cuando jugó Irán-Camboya, se dejó ingresar al estadio a 3.500 mujeres. Este fue un hecho histórico porque después de 40 años de machismo extremo, se dejaron entrar por fin a las mujeres al estadio, pero pues no duró mucho porque en el partido de Irán contra el Líbano, hasta gas lacrimógeno le aventaron a las mujeres para que no entraran al partido. Los religiosos desempeñan un papel muy importante en el Islam y estos son principalmente los que hacen que no haya mujeres en los eventos deportivos, porque dicen que les alborotan la hormona a los hombres y que
tiene que haber un ambiente de hombres en el fútbol para que no se distraigan ni los espectadores ni los jugadores. Entonces, pues está muy raro porque así no es el mundo, así no es la realidad, y por eso es que en los países islámicos hay tanta discriminación en los eventos deportivos hacia las mujeres. Qatar se jacta de ser más liberal que otras naciones que están en el mundo islámico, pero muchos se ríen de esto porque no es cierto, o sea, no tiene nada que ver con lo que aparenta, por todos los hechos que han pasado en los últimos años acerca de cómo es que tratan a las mujeres. Por un lado, en Qatar dicen que tratan muy bien a las mujeres, que tienen derechos igual que los hombres, y por otro lado, en las noticias se ve cómo es que hasta gas lacrimógeno les avientan en los estadios. En Qatar también están prohibidas las muestras de afecto LGBT, ahí sí no hay tolerancia, son totalmente radicales con cualquier persona que pertenezca a la comunidad LGBT. De hecho, para el Mundial de Qatar 2022, el presidente del comité dijo que los LGBT tienen estrictamente prohibido hacer cualquier afecto público porque están mal vistos, y de hecho aplica para todos, está estrictamente prohibido. Qatar se refugia en su postura contra los LGBT, en que dice que los demás países son peores que ellos, pero que ellos, al igual que toleran a los LGBT también tienen que respetar a los qataríes. Por eso es que dicen que no hay nada de afectos públicos y pueden ser altamente castigados si a alguna persona de la comunidad LGBT se le ocurriera hacer algún efecto en público. En Qatar, la homosexualidad se castiga con más de 5 años de cárcel. Y en caso de que un homosexual en Qatar sea musulmán, pues ya te imaginarás qué pasa. En Qatar sus habitantes se rigen bajo la ley de la Sharia. Esta es una ley que impone la conducta de la sociedad, de lo que está bien y de lo que no está bien moralmente hablando. El sistema de Qatar es tan discriminatorio que los hombres deciden cualquier cosa que pueda pasar con los hijos, no importa si esté divorciado o si esté muerto o si lo que sea, cualquier cosa siempre depende de un hombre, y en caso de que el hombre no esté vivo, queda en manos del gobierno. De hecho, en Qatar hay un informe de más de 100 páginas en los cuales se dictan todas las reglas de tutela que hay para que los hombres controlen a los hijos o a las hijas, y las mujeres no tienen absolutamente nada de voz ni de voto. Las mujeres en Qatar tampoco es que puedan estudiar libremente. ¿Por qué? Porque si ellas quisieran estudiar, tienen que pedirle permiso al tutor masculino de a ver si es que ellos las dejan estudiar, y muchas veces no les dan permiso de estudiar porque pues a ellos les conviene que las mujeres sean ignorantes, que no convivan en otro ambiente donde pudieran encontrar hombres, aunque claro que no hay, pues obviamente si ni siquiera las dejan estudiar, no va a haber un ambiente en el cual haya hombres con mujeres. Entonces la verdad es que las mujeres en Qatar sí la pasan muy mal porque no se pueden superar académicamente. Y de hecho las mujeres en Qatar son tan maltratadas que ni siquiera tienen el permiso a defenderse cuando los hombres les golpean. De hecho, inclusive hasta si una mujer en Qatar se llega a escapar de su casa en la que su esposo le pega, las autoridades la pueden castigar y meter temporalmente o retener temporalmente como en una cárcel por haberse escapado de su casa. O sea, imagínate ese grado, te pegan, te escapas y la autoridad todavía te castiga por haberte escapado. Y de hecho, como es tan difícil encontrar información de esto en internet, hay una asociación que se llama Human Rights Watch, y esta asociación lo que hace es literalmente va con las mujeres que están golpeadas o que han sido golpeadas o maltratadas, y las mujeres les cuentan sus experiencias. Entonces esta asociación lo que hace es recolectar todas estas evidencias y todas estas entrevistas, y esto lo toma como base para llevar a la ONU o alguna asociación mundial para que pues hagan algo, porque las mujeres en Qatar están sufriendo y no hay nadie que pueda ayudarlas porque el gobierno está obviamente del lado de los hombres. Según las leyes qataríes, las mujeres tienen que pedirle permiso a los tutores hombres para poder casarse, no importa su estado civil anterior, pero si su tutor masculino no le da permiso de casarse, jamás lo va a poder hacer. O sea, y puede ser que ni siquiera sea tu padre, o sea, puede ser tu hermano o cualquier otra figura de un hombre, pero si tú le caes mal a ese hombre, ya no te puedes casar nunca. No importa que nunca te hayas casado, o que seas divorciada, o que seas lo que seas, no te puedes casar si el tutor masculino no te da el permiso. Y cuando una mujer en Qatar se casa, no puede decir que no a cualquier cosa que el marido diga. No se puede negar a tener relaciones sexuales, aunque la mujer esté en el hospital, que no quiera, que no pueda, lo que sea, no se puede negar. Tiene que tener a fuerza relaciones si el hombre lo pide. Tampoco puede viajar en ningún lado sin la autorización del marido, ni siquiera a la tienda de la esquina. Y no se diga de viajar o trabajar.
Eso es altamente mal visto en Qatar. Por otro lado, los hombres en Qatar pueden estar casados hasta con 4 mujeres al mismo tiempo y no necesitan permiso de nadie. Lo único que se requiere es que tú puedas mantener a las 4 mujeres de manera digna. Y las mujeres en Qatar no pueden ser tutoras en ningún momento de sus propios hijos o hijas. Y hay muchos casos en Qatar muy tristes en los cuales las mujeres, como no pueden ser tutoras de sus propios hijos e hijas, que el padre o el tutor masculino muere y no hay otro hombre que se quede como el tutor masculino de los hijos, estos hijos pasan a ser parte del gobierno, porque una mujer no puede ser tutora de los hijos. En Qatar, al ser un país altamente machista y en el que las mujeres no tienen ni voz ni voto y las tienen todas de perder, si una mujer se divorcia de un hombre, el trámite del divorcio puede durar años, o sea, inclusive hasta toda la vida de una mujer, porque el hombre es el que decide cuándo le da ese divorcio. Entonces, si el hombre a lo mejor simplemente no quiere que la mujer se vuelva a casar o que vuelva a salir con alguien o lo que sea, nunca le da el divorcio. Entonces la mujer puede durar con ese trámite toda su vida. Y si a una mujer en Qatar se le ocurre divorciarse e irse sin la autorización de su esposo, no te digo lo que pasa. O sea, en el mejor de los casos le dan pedradas, y si no, pues básicamente le acaban con su vida. De hecho, ni siquiera podría volver a ver a sus hijos jamás. Muchas mujeres en Qatar se quejan de que ya nunca pudieron volver a estudiar y pues no pueden trabajar porque no tienen una carrera que las respalde. Entonces, en cuanto a lo profesional y lo académico, las mujeres están muy bajas, y realmente es que el gobierno no las apoya, porque como dependen de su marido, muchas veces no les da el permiso para estudiar. Entonces prefieren como que sus esposas no tengan dinero, no tengan recursos, no tengan educación, para ellos ser como que los que controlan la familia. Y en sí, las mujeres en Qatar pudieran llegar a tener educación altamente buena, porque sí hay universidades y sí hay muchas carreras. El problema aquí es que las becas del gobierno para que estudien las mujeres catarís dependen plenamente del esposo o del tutor masculino, pero pues te digo que estos son muy envidiosos, no las dejan estudiar, no las dejan salir, no las dejan hacer nada. Entonces el gobierno les dice, oye, ¿tú quieres que tu esposa estudie? Ellos dicen, no, mejor que esté en la casa haciendo la comida o haciendo otras cosas. Y si en Qatar una mujer logra ir a la universidad y ya como que pues por fin ya dio el paso de poder llegar a la universidad con el permiso de su esposo, los esposos dentro de la universidad autorizan lo que puede hacer y lo que no puede hacer su esposa. Si puede irse de excursión con el grupo, si puede vivir en una residencia de universitaria, si puede, inclusive si puede subirse a un taxi para salir de la universidad. Los hombres literalmente es como que tienen que autorizar cada cosa que haga la mujer dentro de la universidad. Y el gobierno de Qatar sube a todas las páginas y los sitios web que ellos son súper buenos con las mujeres, que las dejan estudiar en las mejores universidades de Qatar. Y de hecho en las universidades de Qatar salen fotos de muchas mujeres y muchos hombres, casi como son iguales, ¿no? Sin embargo, es que toda la investigación que han hecho las organizaciones, ya donde les preguntan a las mujeres si esto es verdad, obviamente dicen que no, porque en Qatar las mujeres las tratan muy feo, la verdad. Malamente las tratan horrible. Entonces no hay mujeres en las universidades casi. Y las que hay pues están todas maltratadas. Y pues bueno, yo soy Diego Segura. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, darle like a este video, suscríbete a mi canal, pícale a la campanita. Esto me motiva para seguir haciendo más contenido, investigar más acerca de todos estos datos culturales interesantes. Y pues nos vemos en el siguiente video.